En su circo mañanero, López se lanza ahora contra su paisano Roberto Madrazo, así como en contra de un abogado que fue el asesor de Peña Nieto, de nombre Juan Collado, en donde anuncia con mucha euforia y con el fin de desviar la atención de los problemas de México y además el despapalle que están haciendo sus corcholatas en tiempos no electorales, además de dilapidar el dinero y además de distraer la atención contra la delincuencia organizada que ya centró todas sus acciones para apoyar a López y que sus corcholatas queden convertidas en un maximato, quede quien quede de los tres corruptos, porque el resto son relleno para aparentar democracia. Y bueno, en esa noticia que dio López en su circo, señala al periódico El País de origen español, en donde da cuenta que en Andorra, que es el paraíso supuestamente de los políticos corruptos del mundo, que Juan Collado compró una mansión lujosa para Carlos Salinas y que además compró 3 departamentos en Miami. En la nota dice que compró del señor Carlos Madrazo, expresidente del PRI, pero en su circo López dice que ese señor Juan Collado compró para Roberto Madrazo 3 departamentos, lo cual es una falsedad porque la nota se puede ver. Yo no estoy mintiendo. El que miente de manera consuetudinaria es López. ¿Y por qué miente? Porque está desviando la atención de los problemas nacionales y porque además en su carácter de psicópata, la característica es la de no tener empatía con la gente, no tener ningún remordimiento contra los prejuicios o daños que causa a las personas que le rodean, exigir reconocimientos, méritos de los cuales adolece y además echar mucha saliva por la boca, por el hocico y además lamerse la lengua y chuparse los labios y además pasar su dedo índice del lado izquierdo por su nariz de arriba para abajo, porque es la característica del psicópata. Y López pues es el prototipo del psicópata y del narcisista. Y bien, esas afirmaciones de López, que desde luego son para desviar la atención de los problemas nacionales, especialmente el mar de sangre en que se encuentra México por parte de sus amigos los narcotraficantes y la delincuencia organizada. Y además, como ya lo dije y lo estoy repitiendo, para desviar la atención de las actividades ilícitas que están haciendo sus corcholatas cuando su periodo electoral empieza en el mes de noviembre y además para tapar sus ilicitudes de haberles dado 5 millones de pesos a cada mono, violando el artículo 134 de la Constitución Federal, pues está utilizando a discreción los bienes de la nación que debe de cuidar. Y sin embargo, López hace afirmaciones realmente fuera de la realidad y son de carácter político para denostar a Roberto Madrazo así. Ayer salió un reportaje del periódico El País de España. Hay un señor detenido, un abogado famoso, Collado, abogado de Carlos Salinas de Gortari. Y salió esta nota. Andorra es
un paraíso fiscal. Los corruptos, toda la delincuencia de cuello blanco, saca el dinero. Antes era Suiza, ahora hay varios paraísos fiscales. Entonces Andorra era un sitio, sigue siendo, para guardar dinero de procedencia ilícita. Y el señor Collado allá tenía dinero. Estamos nosotros demandando que nos devuelvan todo ese dinero, porque es de procedencia ilícita. Hay juicios sobre esto. Pero van sacando, ¿no?, cosas. Ayer dieron a conocer de que este señor Collado compró, porque era una especie de intermediario financiero, que manejaba dinero a políticos corruptos, y desde luego era el abogado de Salinas y de otros personajes de la política tradicional, del viejo régimen, ¿no? Pero salió de que compró 3 departamentos de lujo en Miami para Roberto Madrazo. Y le pagó también una estancia, que eso es una minucia, a Carlos Salinas, en un exclusivo hotel de España. Son todos los documentos que están saliendo. Pero esto no lo sabía posiblemente la mayoría de los mexicanos. Sí, lo intuyen, porque el pueblo de México tiene un instinto certero. Lo intuyen, pero no tenían los datos. Pero quienes sí sabían muy bien de todo esto eran los dueños y escritores, columnistas, comentaristas de los medios. Bueno, lo demás son estupideces. A lo que quiero llegar es que López es un hipócrita, es un sinvergüenza que no tiene ni la mínima dignidad para hablar de otros corruptos, cuando él es el verdadero corrupto que estamos padeciendo en México. Ejemplos: Segalmex, ese organismo que es de gobierno, tuvo un desfalco, un fraude de más de 5,000 millones de pesos. Y al que estuvo de encargado de ese lugar, un tal Ovalle, que fue el que le dio oportunidad de vivir sin trabajar en las otras administraciones corruptas, lo tiene trabajando en su gobierno. Está el caso también de los contratos a modo con Riobó, que no son fiscalizados porque López no hace un concurso. López les da esas construcciones sin que sea concursado, sin que sea licitado. Y además está el asunto de Dos Bocas, del Tren Maya y del aeropuerto Felipe Ángeles. Este último lo hizo por un capricho, porque el aeropuerto de Texcoco, que ya estaba muy avanzado, ahora resulta que tuvo que pagar todos los daños y perjuicios, y el aeropuerto de Felipe Ángeles es además inútil, no sirve para nada, porque lo que hizo fue disponer de dinero ocioso y además desfalcó las finanzas del gobierno para pagar las deudas que se dejaron en el aeropuerto de Texcoco. Dos Bocas, hasta la fecha ni una gota de petróleo ni de gasolina. El Tren Maya ha sido un instrumento para crear un ecocidio de más de 3 millones de árboles y de daños a la fauna y además a los mantos freáticos. Es decir, que López es un cínico que no tiene vergüenza de hacer descalificaciones de otros corruptos, porque él lo es más. Y nomás estoy descubriendo la punta del iceberg.
Pero por otro lado, López es alcahuete de esos corruptos que él está criticando. ¿Por qué no los denunció cuando tomó posesión de su cargo de presidente y juró que iba a respetar la Constitución y las leyes y que además iba a someterse al escrutinio del pueblo para que se lo reclamara si no cumpliere? Y ahora yo le reclamo a López, que es un cínico, sinvergüenza, desvergonzado, ratero, corrupto, rey del cash, porque está criticando a los corruptos de antes, pero no los castiga. Entonces es cómplice, es alcahuete. López no tiene ni cara de salir con esas pendejadas en sus mañaneras para distraer la atención de todas las porquerías que están haciendo sus corcholatas, y además de desviar la atención para que la delincuencia organizada siga masacrando a los mexicanos y siga haciendo el tráfico de enervantes a Estados Unidos y una parte dejarla en México para el consumo de los jóvenes mexicanos, que en realidad tampoco respeta los derechos humanos de los jóvenes, porque los deja que se pierdan en las drogas sin exigir a la Secretaría de Salud que haga una cruzada para llevarse a todos los jóvenes a albergues en donde sean atendidos, se les dé de comer, se les readapte, y que además la delincuencia organizada termine de una vez por todas utilizando el monopolio de la justicia. O sea, que mi conclusión es de que López es un cínico, es un hipócrita, es un alcahuete de la corrupción y además es un cobarde, porque para desviar la atención de la debacle moral, económica y social que vive el país, está utilizando como un costal de boxeo a esos corruptos que debió haber castigado en su momento y no utilizarlos como pretexto de sus propias corrupciones y fechorías. Muchas gracias.